Como ya sabemos, podemos solucionar circuitos en corriente alterna por los métodos sistemáticos que vimos, por el método de nodos, de mallas, por superposición, por cualquiera de los métodos podemos solucionar un circuito. En este caso, nos falta hablar de cómo calcular la potencia consumida por algún elemento. Entonces, empecemos a hablar del análisis de potencia en corriente alterna. Supongamos que tenemos este elemento. Tenemos un elemento con una impedancia Z. Entonces, ese elemento, al aplicarle una tensión B de T que tiene esta forma de onda, una forma coseno, produce una corriente que tiene esta forma de onda que nos muestra ahí. Entonces, nuestra tensión y nuestra corriente son funciones del tiempo. Entonces, nosotros sabemos que la potencia, como la habíamos definido en circuitos DC, estaba dada como la tensión por la corriente. Eso era lo que llamábamos potencia instantánea. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. En circuitos alternos vamos a definir la potencia instantánea como la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo. Y la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo es igual, la potencia de T es igual a esta función que es la tensión que tenemos acá arriba, por la corriente que es la función que tenemos acá. Tenemos tensión por corriente. Y si operamos esto, nos quedaría la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente, por el coseno, que es este primer coseno, por el otro coseno, que es este segundo coseno. Y listo, tenemos nuestra función del tiempo. Esta es la potencia instantánea. Pero podemos llevarla a una mejor expresión. Si aplicamos una identidad trigonométrica para esos dos cosenos que tenemos ahí, y aplicamos esta identidad coseno de A por coseno de B, es igual a un medio del coseno de A menos B más el coseno de A más B más B. Entonces a esto acá lo vamos a llamar A y a esto lo vamos a llamar B, y vamos a aplicar esa función. Entonces si agarramos estos dos cosenos que tenemos acá, entonces el coseno de omega t más el phi sub b y el coseno de omega t más el phi sub i, entonces nos quedaría coseno de A. Coseno de A sería coseno de todo esto por coseno de B menos coseno de B, que sería coseno de todo esto menos omega t menos phi sub i, más coseno de A más coseno de B, sería omega t más phi sub i más phi sub b más omega t más phi sub i. Todo dividido 2. Entonces aquí se nos cancela este elemento y este elemento. Omega t menos omega t da 0 y nos queda phi sub b menos phi sub i. Y esta parte de acá nos queda omega t más omega t, nos quedaría 2 veces omega t. Entonces la función de la potencia, esta es la multiplicación de los dos cosenos, y esto va multiplicado por esto. Entonces la potencia nos aparece en dos términos: Bm por Im, que es lo que teníamos ahí, sobre 2 por este coseno, coseno de phi sub b menos el phi sub i, phi sub b menos phi sub i, más Bm por Im sobre 2 por el coseno de 2 omega t, que sería 2 omega t de estos dos, más phi sub b más phi sub i, phi sub b más phi sub i. Y listo. Esta sería nuestra función de la potencia. Esa es la potencia en el tiempo, y esa es la potencia definida para funciones de tipo coseno. O esa es la potencia que nosotros vemos en circuitos AC. Pero podemos entrar a analizar esta función de la potencia. Si nosotros vamos y graficamos esta función de potencia, encontramos esto. Esta función, miremos que esta primera parte de acá no depende del tiempo, no es una función del tiempo. Por ende, esto de acá es una constante. Entonces, Bm por Im sobre 2 por el coseno de phi sub b menos phi sub i es esta constante que tenemos acá. Y eso es lo que vamos a llamar nosotros la potencia promedio de la señal. Este valor de C, este es el valor de una potencia que siempre se está consumiendo. Y este otro término que tenemos acá es una función del tiempo. Y mire que es una frecuencia que está al doble de la velocidad de la tensión y al doble de la velocidad de la corriente. La frecuencia angular es el doble. Entonces vemos que nuestra función en realidad sería algo como esto. Esta es nuestra función de potencia que está variando en el tiempo. Y eso
Está muy bien, eso era lo que estábamos buscando, una función de la potencia que variara con el tiempo. Este valor pico era Bm por Im sobre 2, pero podemos hacer un análisis más exhaustivo de esto. Si nosotros miramos esta señal que está acá, se está dividida en dos partes. Vamos a tomar esta primera parte de esta función y vamos a llamarla P1 de t. Y vamos a analizar esa parte. P1 de t es igual a Bm por Im sobre 2 por el coseno de 2 omega t más phi sub b más phi sub i. Si nosotros la graficamos solo esta función, entonces tendríamos una función que está alrededor de 0. ¿Qué significa eso? Significa que la potencia que en un circuito la potencia es en un momento determinado la potencia es positiva. Esta primera parte de acá la potencia es positiva. Quiere decir nuestro circuito está consumiendo potencia. Pero llega en un momento determinado donde el circuito nos regresa toda la potencia que se consumió, vuelve y nos la regresa. Y acá vuelve otra vez y se la consume. Y en el siguiente vuelve y nos las devuelve. Entonces en realidad aquí la potencia, aquí no hay potencia consumida, la potencia que se está entregando y que se está devolviendo, pues es una potencia que en realidad no se está consumiendo como tal. Acá se consume y acá se devuelve, entonces en realidad no se está consumiendo en el circuito esa potencia. Esta potencia en realidad no nos representa un trabajo útil. Pero si nosotros analizamos el otro término, este término que tenemos acá, vamos a llamarlo P2 de t, la potencia 2. Si nosotros analizamos eso, esta potencia de acá es una potencia constante. La potencia 2 es igual a Bm por Im por el coseno de phi sub b menos phi sub i. Es una potencia constante. Esta potencia siempre se la está consumiendo el circuito. Miren que acá solo es potencia consumida. En cada instante de tiempo solo consume potencia, nunca la devuelve. Siempre es consumiendo potencia. Y eso es lo que nosotros llamamos, esta es la potencia promedio, o también más adelante la vamos a conocer como la potencia activa. Y esta potencia es la que en realidad está representando un trabajo útil. Y es importante ver que esa potencia depende de la diferencia angular entre la tensión y la corriente. Es muy importante y va a ser clave en los próximos videos. Eso era todo lo que tenía que explicar por este video. Lo importante que tiene que quedar de este video es que se puede calcular la potencia en circuitos AC y que hay una parte de C y que hay una parte pues que varía con el tiempo. La potencia de C es la potencia que a nosotros nos va a importar, la potencia que en realidad se está consumiendo el circuito. Más adelante vamos a ver más a fondo esta potencia activa, que es lo que significa. Espero que estén muy bien y que hayan entendido este video. Hasta luego.